Dios va a juzgar a todos. Todos vamos a comparecer ante el trono de Dios. Un día todos, pero déjenme aclarar una cosa. Todos los cristianos que han recibido a Cristo como su Salvador no serán juzgados de acuerdo a sus pecados, porque todos nuestros pecados fueron juzgados en la cruz. Cristo pagó por nuestros pecados. ¿De qué vamos a nosotros? ¿Qué va a ser juzgado de nosotros? Todas nuestras obras, todos nuestros trabajos, todo va a ser juzgado. Todo lo que hayamos hecho va a ser juzgado según la intención de nuestro corazón. ¿Cómo lo hicimos? ¿Con qué intención lo dimos? ¿Por qué lo dimos o por qué lo hicimos? Eso es lo que va a determinar. Dice la Biblia que todo va a ser pasado por el fuego. ¿Qué es lo que se purifica en el fuego? El oro, la plata y las piedras preciosas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que se quema cuando es pasado por el fuego? La madera, el heno y la hojarasca, ¿verdad? Nuestras pruebas van a ser pasadas por el fuego y Dios va a juzgarlas según con la intención que lo hicimos. Lo que vamos a ver ahora que va a hablar Pablo en Romanos capítulo 2, vayan a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Lo que vamos a ver aquí que Dios ya vimos en el capítulo 1 las semanas pasadas, ¿verdad? Que Dios a través de Pablo está juzgando a toda la gente por todos sus pecados. Vimos la semana pasada que se mencionan 23 diferentes pecados, entre ellos la homosexualidad, ¿verdad? Hablamos de eso. Pero todos somos culpables de unos u otros pecados, ¿verdad? No hay nadie que se escape. Absolutamente nadie escapa del juicio de Dios por los pecados. Con toda confianza, estamos en familia. Lo que vamos a ver ahora va a tratar con los judíos. La semana pasada trató con los gentiles. ¿Cuántos gentiles hay aquí? Okay. ¿Cuántos judíos hay aquí? ¿Ninguno? ¿Ninguno? Bueno, no estamos hablando de... Bueno, de judíos. Aquí no vemos judíos, ¿verdad? Pero ¿saben que dice la Biblia que no todos los que son judíos son hijos de Abraham? No todos son judíos, sino los que son circuncidados en el corazón. Lo que quiere decir que los judíos, por ser judíos por nacionalidad, no van a entrar al cielo por eso. Sin embargo, nosotros los que hemos creído en Jesucristo, nosotros somos considerados judíos porque nuestros corazones han sido circuncidados o cambiados, ¿verdad? Los judíos se creían mucho porque sabían que Dios los había elegido de todas las naciones de la tierra. Dios había escogido a Israel como la nación predilecta, la nación especial de Dios, para dar a conocer la palabra de Dios a todas las naciones. Sin embargo, los judíos se envanecieron y creyeron que ellos, por ser judíos, no tenían que hacer prácticamente nada. Hay un libro de los judíos que se llama el libro de la sabiduría, The Book of Wisdom, el libro de la sabiduría, y esto es lo que dicen los judíos en ese libro, es muy apreciado por ellos. Dicen que Israel es el único que Dios ama de todas las naciones, cosa que no es cierto. ¿Lo ama? Sí, pero si vean en Romanos, vayan conmigo a 2:11. Romanos 2:11, y simplemente leamos ese versículo donde dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no tiene favoritos. La única diferencia es que Dios es el favorito para algunos, ¿verdad? Para nosotros es nuestro favorito, ¿verdad? Nosotros lo amamos con todo el corazón. Eso espero que todos lo amamos. Pero ellos creían que por ser judíos, simplemente Dios ya los amaba así. Y otras frases, voy a leerles varias. Dice: Dios va a juzgar a los judíos con una medida, a los gentiles con una medida, una vara, y a los judíos con otra. O sea que ellos los iba a considerar. Dice: todos los israelitas tendrán parte en el mundo que viene. Todos. Dice: Abraham se sienta a un lado de la puerta del infierno y no permite que ningún judío
ningún israelita entre al infierno. Eso no está en la Biblia, ¿verdad? Está en uno de sus libros, pero no está inspirado por Dios. Otra cosa que decía, no hay nadie de las familias de Abraham, de acuerdo a la carne, en que ninguno, aunque sea desobediente, aunque no crea en Dios, que no vaya a entrar al reino de los cielos. Imagínense, que sea rebelde, desobediente y que ni siquiera crea en Dios, que aún así iban a entrar al cielo. Puros errores de sus doctrinas. ¿Recuerdan, hermanos, cuando al Señor Jesús lo acusaron de que no guardaba las tradiciones de los judíos? ¿Saben lo que no guardaba? Eran las tradiciones hechas por hombres. Él nunca violó la palabra de Dios, pero siempre, hasta intencionalmente parece que lo hacía, violaba las tradiciones de los hombres. ¿Qué hacían? ¿Qué hicieron los apóstoles cuando pasaron por un campo y agarraron unas cabezas, de trigo? Espigas de trigo, gracias. Espigas de trigo, y las empezaron a restregar en sus manos para limpiar la hojarasca, y se las empezaron a comer, a hacer un chicle, porque con el trigo, si lo han comido, se hace un chicle, pero sabroso, se lo están comiendo. Y los acusaron de eso, que estaban trabajando. Les dijo, ¿qué no saben que Dios es el Dios del sábado? Y Dios es el que estaba con ellos. Si Él se los permite, está bien, ¿verdad? Pero Él intencionalmente no obedecía las tradiciones del hombre, pero sí todas las de Dios. Ellos creían que sus tradiciones los iban a salvar. Voy a meterme un poco personalmente aquí, como dicen, ya se va a meter con nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos levanten la mano? ¿Cuántos vienen de la religión católica? ¿Cuántos vienen de otra? Ninguno, ¿verdad? Todos venimos de la religión católica, y no es por hablar más de la religión católica, solamente voy a hablar de las tradiciones de hombres, hechas por los hombres. ¿Cuántas tradiciones nosotros observábamos creyendo que eso nos iba a llevar al cielo? No se come carne el Viernes Santo, ¿verdad? No está en la Biblia. Solo se puede comer pescado, ¿verdad? Camarones, no está en la Biblia. Hay que guardar la cuaresma de alguna cosa que nos agrada, ¿verdad? No está en la Biblia. Hay que rezar el rosario. No está en la Biblia, al contrario, eso es una blasfemia contra Dios, poner otros dioses antes que a Él. Tantas tradiciones. Santiguarse cuando pasaba uno por la iglesia, y luego yo nomás pasaba uno, mira, hijo de ¿verdad? Yo me acuerdo en mi pueblo, allá cuando yo estaba joven, el mar muerto todavía estaba vivo y sano. Los perros se amarraban con longaniza. Bueno, hace muchos años. Me acuerdo que yo veía a los hombres que pasaban, iban y echando majaderías y hablando y diciendo cosas que no debían. Pasaban por la iglesia, paraban de hablar, se quitaban el sombrero y seguían. Y seguían otra vez hablando lo que iban. ¿Y eso de qué sirve? Son tradiciones que cuando pasa uno por la iglesia se santigua, se quita el sombrero en respeto. ¿A quién? A las estatuas que hay ahí, a la iglesia, lo que sea. Pero Dios está ahí. No, Dios debe estar aquí. Bueno, los judíos tenían el mismo problema que nosotros teníamos. Muchas tradiciones que no los acercaban a Dios. Al contrario, ¿han oído lo que es un placebo? Un placebo es una medicina que le dan a los hipocondríacos. Ok, vamos a aclararlo más. Hay gente que cree que está enferma de todo. Le platica, ¿sabes de que me duele aquí? Oye, fíjate que a mí también me está doliendo ahí. No, pero ayer hubieras visto qué dolor me dio en la espalda. Oye, ya me está empezando a doler a mí también. ¿Qué será? Y todo lo que les cuenta uno, ellos se enferman también. Van al doctor y le dicen, doctor, me duele esto, me duele el otro, y tengo ascos en las mañanas. Uy, si tú eres hombre, ¿qué te pasa? Y todas esas cosas, de todos se enferman y le dicen, necesito medicina. El doctor, inmediatamente, porque los doctores son muy inteligentes, por eso son doctores, ¿verdad? Los burritos nunca pasan de sexto, así como yo. Entonces, el doctor se da cuenta que esta persona sus problemas están aquí, no en su cuerpo, están en su mente.
en su imaginación, le da un placebo. Es una medicina que no es medicina. Unas píldoras que son de azúcar o de cualquier cosa que no son medicina. Y se las da y vienen las semanas siguiendo al mes y ¿cómo se siente? Me siento mucho mejor. Pero sabe todavía, ok, le voy a dar otra más fuerte. Y le dan lo mismo y la vuelve y ya está mejor. Entonces hay gente que así vive en su religión, creen que la religión, todas estas tradiciones lo van a salvar de sus pecados y de la muerte, cuando es pura mentira. La religión es un placebo, es una medicina falsa que no lleva a la salvación. Los judíos tenían muchas de estas tradiciones también, por eso el Señor Jesús las despreciaba. Y ustedes hacen la palabra de Dios a un lado, enseñando tradiciones de hombres. ¿Verdad? ¿Que lo han leído? Eso es precisamente hablando de la religión. ¿Y saben qué? Desgraciadamente muchos cristianos viven así también, creyendo que con hacer ciertas cosas ya Dios nos acepta, cuando debemos realmente de vivir una vida limpia, una vida que agrade al Señor, una vida de obediencia. ¿Saben qué? Se lo voy a poner el estándar, el nivel más alto, una vida de santidad. Porque la Biblia dice, Dios dice en la Biblia, sed santos como yo soy santo. ¿Cómo era Jesús? Dijo, yo siempre hago lo que le agrada a mi Padre, ¿verdad? Yo siempre hago su voluntad. Aún antes de ir a la cruz, cuando estaba orando en el huerto de Getsemaní, dijo, Padre, si es posible que esta copa pase de mí, pero no mi voluntad, sino la tuya. Les decía la semana, les leí una frase de un hombre muy famoso aquí en Estados Unidos, realmente era de Inglaterra, se llamaba C.S. Lewis, y dice, hay solo dos tipos de personas en el mundo: aquellos que dicen, Padre, que se haga tu voluntad, y hay otros a los que el Padre les va a decir que se haga tu voluntad. Tú quisiste vivir en rebeldía contra mí toda tu vida, ok, que se haga tu voluntad ahora, cuando llegues al final de tu vida. Debemos de ser completamente sumisos, obedientes al Señor. Porque ¿qué derechos tiene un esclavo? Ninguno, ¿verdad? Un esclavo ha sido comprado por su amo, ¿verdad? Y el amo tiene todos los derechos de hacer con él lo que quiera. ¿Cuántos fueron comprados con la sangre de Cristo? Amén. Amén. ¿Realmente lo creen? Sí. ¿En serio? Sí. Entonces no tiene ningún derecho. No tenemos ningún derecho de decir, no, pues yo mis derechos, yo defiendo mis derechos. No tenemos ningún derecho. Somos esclavos del Señor y hacemos lo que nuestro amo nos diga, ¿verdad? Correcto. Entonces vamos a hacer lo que dice su palabra, de acuerdo a lo que nos dice su palabra. Bueno, entonces vamos comenzando. Los judíos ahora les toca a ellos. La semana pasada estaban riéndose de nosotros, ¿verdad? Le estaban dando duro los gentiles. Bueno, Pablo ahora dice, espérense chiquitos, ya les llegó su turno también. Hagan de cuenta, ¿recuerdan cuando empezamos el libro de Romanos? Les dije algo. Estamos en una corte, ¿verdad? Todos somos acusados, ¿verdad? Nos llevan a todos por delante, por detrás, encadenados con grilletes y cadenas en los pies, ¿verdad? Y otra hasta acá hasta el cuello. Culpables de tantos pecados, de tantos crímenes, ¿verdad? El juez es el Dios Todopoderoso. La corte es el universo, la creación de Dios. ¿Y quién creen ustedes que es el abogado acusador? Pablo. Pablo nos va a condenar y a decir de todos nuestros pecados. Ya lo hizo la semana pasada con los gentiles, ahora le toca a los judíos que se estaban riendo, que creían que ellos iban a ir al cielo solo por ser judíos. Comencemos, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Wow, ¿se dan cuenta qué fuerte lo que dice? ¿Saben lo que quiere decir? Por lo cual eres inexcusable. Dice, no tienes excusa ni pretexto. No tienes ninguna defensa. Vamos ante los jueces y empezamos. Vamos a abrir la boca y dice, cállate, no tienes ningún derecho de hablar.
Eres culpable de lo que se te acusa. Es lo que está diciendo Pablo. Pablo es el que le está diciendo, eres inexcusable, hombre. Quien quiera que seas, ¿se dan cuenta que aquí no dice judíos o gentiles? Quien quiera que seas. ¿Tú qué juzgas? Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. ¿Hemos cometido nosotros ese pecado? Todo lo hemos cometido, ¿verdad? Aquellos que no levantan la mano o no, nunca lo han hecho, pues están haciendo disimulados. ¿No, verdad? Que no todos hemos cometido este pecado. Condenamos. ¿Saben que somos? Hay una regla para juzgar, ¿verdad? ¿Se dan cuenta que nosotros siempre usamos una regla diferente para juzgar a nuestro prójimo y otra para juzgarnos a nosotros mismos? Somos muy severos con el prójimo y somos muy generosos con nosotros mismos, ¿verdad? No usamos la misma, ¿verdad? Somos más severos con otra persona. Ok, les voy a decir una cosa. Y aquí ya me los agarré a todos, como dicen, en curva. Cuando se pasan un stop o van demasiado rápido, bueno, me regreso un poco. Van ustedes, la velocidad en el pueblo está a 40 millas por hora, ¿verdad? Viene alguien por atrás de ustedes, pegadito casi, y hasta les pita. ¿Y este qué trae? Brum, brum, quiere que como ustedes no se mueven, los rebasa, le pega y se va como a 60, 70 millas por el pueblo y hasta se pasa la luz roja. ¿Qué dicen ustedes? No digan nada, no digan lo que han dicho, no lo digan por favor, pero piensen lo que ¿qué pensaríamos? Qué bruto, qué animal, qué salvaje, mira qué bueno, que no diríamos de él, ¿verdad? Pero ¿qué tal si nosotros llevamos prisa? Nosotros no sabemos por qué él va a esa velocidad. Tal vez tiene alguien enfermo, no sabemos las razones. ¿Qué tal si fuéramos nosotros y llevamos prisa y este que no se mueve, pues lo rebaso y le doy la luz, pues me la paso, a ver si no hay ningún policía y ¡pum! ¿No decimos lo mismo que dijimos de él, lo decimos de nosotros? ¿Verdad que no? Nosotros tenemos razón, pero él no tiene ninguna razón, ningún derecho de hacer lo que hace, ¿verdad? Somos diferentes, pero Pablo aquí dice, tú que juzgas a otros, te juzgas a ti mismo. Somos muy diferentes en tratar a los demás de lo que nos tratamos, porque tú que juzgas haces lo mismo. Miren, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El juicio de Dios es según la verdad o de acuerdo a la realidad, ¿verdad? Dios, ¿saben por qué Dios juzga según verdad? Porque Dios lo conoce todo, Dios lo sabe todo, Dios nunca comete un error. ¿Saben que en el infierno no hay nadie que esté como en las cárceles aquí? Porque aquí, ¿qué tal si alguien roba por ejemplo, va al 7-Eleven? No está él ahí, él no está ese día, y llega alguien y roba la tienda y mata al que está trabajando ahí. No. Por fortuna que él no está, les dije que no está ese día, ¿verdad? Ok, ¿y qué tal si tiene un bigote ya casi blanco así, chaparrillo, así ya medio viejo, como de 60 años, y caramba, se parece a mí? ¿Y qué tal que cuando llega la policía y describen al asesino, al ratero que mató a ese, pues era un mexicano chaparrillo, así como 60 años con bigote blanco, y yo vengo y van a buscarlo y que me encuentran a mí de la misma descripción, igualito que yo? ¿Qué creen que van a hacer? Me van a arrestar, me van a meter a la cárcel, me van a acusar de crimen, de asesinato y de robar, ¿verdad? Y me meten en la cárcel y me echan 20 años. El juez no juzgó según la verdad. A él le dieron la evidencia falsa. Porque resulta que hay otro que se parece a mí en este canijo pueblo y él fue el que lo hizo, o viene de otro pueblo, él cometió el crimen y yo pago por el crimen. Yo no fui juzgado según la verdad, ¿verdad? Pero Dios, que lo conoce todo, que lo sabe todo, a él no lo engaña nadie. Él dice, no, este no es otro que se escapó y está allá en Indio. Este es el domicilio, vayan y agárrenlo. Va a llegar del trabajo a las 4:30 de la tarde, va a traer una bolsa del mandado, viene vestido así. Cuando llegue a su casa a las 4:35 exactamente, estén ahí para arrestarlo. Es cuando va a llegar. Y llega idéntico como lo describió.
¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Dios sabe. Cuando Dios juzga de acuerdo a la verdad, porque Dios nunca se equivoca. Versículo 3 dice, y ahora, para el que cree que se va a escapar, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Cuántas veces gente cree que se va a escapar del juicio de Dios? Saben que todos cometemos este error. Todos cometemos este error. Pensamos que de alguna manera Dios va a ser más consciente y misericordioso cuando me juzgue a mí de lo que va a ser cuando juzgue a otro. De alguna manera todos creemos que Dios va a ser más considerado conmigo, ¿verdad? Con nosotros de lo que va a hacer con los demás. Pero Dios va a ser justo con todos. Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Entonces Dios juzga a todos al mismo nivel, Dejen contarles algo muy importante que alguien me compartió esta mañana. Si ven una foto, lamentablemente no se me ocurrió que hubiera una foto del tabernáculo de los judíos o del templo en Jerusalén. Había una, ¿cómo se llama? Me lo sé en inglés y no me lo sé en español, el laver, donde era como una tina grande, redonda, donde los sacerdotes se purificaban, se lavaban las manos antes de ofrecer los sacrificios, y es donde ahí representaba, cuando entraban ahí, era como representaba el juicio de Dios. Dentro en el templo, en el lugar santísimo, había lo que es el propiciatorio. Bueno, ya cuántos saben lo que es un propiciatorio. Es donde estaba la caja, en el lugar santísimo, una caja donde estaban dentro de la caja las tablas de Moisés, estaba una urna o como un plato así, con el maná del desierto que Dios les dio en el desierto, y había otra cosa, la vara de Aarón que floreció. Estaban dentro de esa caja, es ¿cómo se llama la caja? Era una urna, no recuerdo ahorita el nombre exactamente, pero era una caja, y arriba había era toda hecha de oro, era de madera cubierta de oro. Arriba había algo que se llamaba como el asiento, el propiciatorio, y estaban unos querubines, unos ángeles postrados como en adoración a Dios. Eso representaba la gracia de Dios. Y saben que la altura exactamente del propiciatorio de la gracia de Dios y el otro que representa el juicio de Dios están exactamente al mismo nivel, porque Dios es un Dios de gracia, un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Es un Dios de justicia. A ver si se puede ver. No lo alcanzo a ver esta video. Regularmente estaba como pienso que sea Era algo así redondo, hagan de cuenta como una tina redonda, donde se lavaban, donde se purificaban los sacerdotes antes de ofrecer los sacrificios a Dios. Bueno, lo que quiero decir, es como una moneda, la gracia de Dios y la justicia de Dios están a la par. ¿Ok? Continuemos entonces. Versículo 4 dice, menosprecian las riquezas de su benignidad, la benignidad de Dios. ¿Qué es la benignidad? Esto se refiere a la gracia común que Dios tiene para con todos. La benignidad de la gracia, por ejemplo, ahorita, ¿qué está haciendo el Señor? Están lloviendo sobre los buenos y los malos, ¿verdad? Hay una canción muy vieja que decía, el sol sale para todos. ¿Quieren que se las canten? No, dice, ¿verdad? El sol sale para todos, la lluvia cae sobre todos. Hay una gracia común que es para todos, ¿verdad? Para todos los hombres. La paciencia de Dios significa algo similar a contenerse.
O sea que Dios, cuando pecamos, no nos juzga y nos castiga instantáneamente, ¿verdad? Dios se contiene su juicio, contiene su ira hasta el momento indicado. Hasta el momento indicado. La longanimidad, ¿cuántos conocen la longanimidad? No tiene nada que ver con la longaniza. Longanimidad significa la cantidad de tiempo en el que Dios demuestra su benignidad, paciencia y de nuevo longanimidad, o sea que longanimidad, ¿verdad? Un tiempo largo, la paciencia, Dios tiene mucha paciencia, pero ¿saben que una paciencia de Dios tiene un límite? Aún la paciencia de Dios tiene un límite, y para eso vamos a ir a unos versículos, los voy a llevar de paseo al libro de Génesis. Génesis capítulo 6. Génesis 6, 8. Para comenzar ahí, luego el versículo 13, luego el 7, 1. Vayan conmigo. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Recuerden que el mundo se había corrompido completamente, ¿verdad? Dios lo iba a destruir con el diluvio. Dios iba a mandar un gran diluvio que iba a cubrir toda la tierra y todos iban a morir. Y resulta que alguien encontró gracia con Dios. ¿Quién fue? Noé, ¿verdad? Miren lo que dice en el versículo... vamos comenzando en el versículo 6. Génesis 6, 6. Dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Qué triste, ¿verdad? Que Dios se arrepienta de haber creado al hombre, le duele en su corazón. Y dijo Jehová: raeré o quitaré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Miren versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Capítulo 7, versículo 1, enseguidita, 7:1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Dios les dio 120 años de gracia, de tiempo, de longanimidad. Les dio 120 años que Noé estuvo predicando, porque dice que era un predicador de justicia. ¿Y saben cuánta gente convirtió? Nadie excepto su familia. En 120 años, imagínense yo predicando 120 años y nadie viene al Señor. Pero ¿saben qué? Al final de cuentas, Él se salvó con su familia y todos los demás perecieron. 120 años. Otra historia, mismo Génesis capítulo 19, 19:15. Génesis 19:15. Tenemos a otro acto de Dios, de su gracia y de su paciencia. El personaje aquí es Lot y su familia, ¿verdad? ¿Todos conocen la historia de Lot? ¿Qué pasó? Vinieron unos ángeles a la ciudad a destruirla por tanto pecado que había. Entre ellos el peor más mencionado era la homosexualidad, porque aún a los ángeles que vinieron en apariencia de hombres querían tener relaciones con ellos, ¿verdad? Es la historia. Lo tomamos en el versículo 15. Y al rayar el alba, me encanta esa frase, la usábamos en el rancho. Al rayar el alba, ¿qué quiere decir? Al amanecer, ¿verdad? Los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron o agarraron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti o atrás de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero ¿qué sucedió con la mujer de Lot?
Recuerdan que volteó mirando sus cortinas que acababa de comprar, su mueble que acababa de arreglar, ¿verdad? Las ollas que le costaron tanto, donde hacía los tamales. Qué sé yo, ¿por qué miró hacia atrás? Porque su corazón estaba todavía en Sodoma y en Gomorra. Su corazón estaba en las cosas del mundo y ella hubiera querido quedarse, pero la sacaron a la fuerza. Pero su corazón se quedó atrás y cuando miró hacia atrás se convirtió en una estatua de sal, ¿verdad? Dios les dio, rápido, agárrenme, vámonos, ahorita nos vamos, porque Dios va a destruir la ciudad. Él y sus 2 hijas fueron los únicos que sobrevivieron. Hay otra historia más, antes de llegar ahí, vayan conmigo al libro de Jonás. Libro de Jonás. Dios tiene misericordia, ¿verdad? Ya vimos que en 120 años nadie se convirtió fuera de la familia. Ahora, en el libro de Jonás, si van conmigo, o si quieren escucharlo, está después del libro de Amós y antes del libro de Miqueas. Pero si gustan escuchar la historia, se los voy a leer. Jonás 3:3 dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. O sea que duraban 3 días para darle la vuelta a la ciudad. Y comenzó Jonás a entrar en la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, y recordamos toda la historia, Jonás no quería ir, ¿verdad? No quería ir, prefería que se murieran todos. Es más, prefería morirse él, a ver los que se salvaran. ¿Hay alguien a quien ustedes detestan, odien? Espero que no odien a nadie, pero alguien que les cae bien atravesado. Alguien que no quieren, dicen, no, ese que se vaya al infierno, ¿verdad? No lo quiero decir en voz alta para que no me oiga Dios, pero que se vaya al infierno, ¿verdad? ¿Hay alguien así? ¿Alguien que los hirió profundamente en su vida? Bueno, este era Jonás. ¿Saben por qué odiaba tanto esta ciudad? Porque estos eran enemigos de Israel y los habían matado y esclavizado a los judíos. Eran sus peores enemigos. Y él prefería morir que a ver que Dios los perdonara. Entonces Dios lo manda y entonces él llega, sabemos que se fue lejos a contra de donde Dios lo había llamado. Una ballena, un pez grande, se lo comió, lo arrojó donde tenía que estar ahí, sale todo blanco, todo lleno de bueno, que haya comido el animal, ¿verdad? Híjole. Y pues, ¿quién no se va a asustar cuando llega predicando así, verdad? Llega predicando y dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Es todo lo que les dice. En 40 días Dios va a destruir esta ciudad. Y miren lo que sucede. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Miren lo que hizo el rey. Se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Esa era una muestra de humillación completa. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, miren, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no coman nada. No se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña, del robo que haya en sus manos. Versículo 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Saben que toda la ciudad se convirtió? ¿Se dan cuenta, no? La razón por la que quería que fuéramos aquí? Para que vean la gracia de Dios. Nínive, el primer día que oyen la predicación, se arrepienten y se convierten. Lot, él sale con sus hijas, su esposa se queda atrás. Y sabemos que después pasaron cosas horribles entre ellas y su papá, ¿verdad? Pero ven la gracia de Dios, que a todo mundo Dios le da oportunidades. Unos responden instantáneamente,
Otros se tardan más, otros ni en 120 años escuchan el Evangelio y no se convierten. ¿En dónde terminan? Terminan en el infierno. Porque Dios tiene mucha paciencia, longanimidad, ¿verdad? Pero aún la gracia de Dios vemos que todo tenía un tiempo en que se cumplió. Entonces, volviendo a Romanos, es lo que nos dice, versículo 4, o menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, miren, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Saben que no es la justicia de Dios realmente lo que conmueve el corazón del pecador, es la gracia de Dios, el amor de Dios. ¿Qué es lo que más nos conmueve? ¿Ver la justicia y la ira y el juicio de Dios? ¿O ver a Cristo sangrando en la cruz? ¿Cuántos vieron la película La Pasión de Cristo? ¿Cuántos lloraron con la película? Yo prácticamente no la he podido ver completa, porque hay partes en que me parte el corazón. Me duele tanto ver a mi Señor, a mi Salvador sufriendo tanto por mí, por mis cochinos pecados, por mi rebeldía, por mi desobediencia, por mi falta de fe. Me parte mi corazón ver lo que Cristo tuvo que pasar y pagar y sufrir por mí. Es la benignidad de Dios que me guía al arrepentimiento. ¿No les sucede lo mismo a ustedes cuando ven a Cristo que lo están golpeando y lo están golpeando y lo están golpeando y su cuerpo está siendo destrozado? ¿Cómo nos sentimos? Nos parte el corazón, ¿verdad? Ok, pongámoslo más personalmente. ¿Cuántos tienen hijos? Imagínense ver a uno de sus hijos o sus hijas siendo golpeados así, o a sus padres siendo sus cuerpos prácticamente destrozados y después crucificados. Nos dolería lo más profundo, ¿verdad? Así nos debe de doler cuando vemos a nuestro Señor y Salvador, que sufrió tanto por nosotros. Es la benignidad, o sea, el amor que Dios demostró mandando a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Díganme, ¿no es increíble, hermanos? ¿No es increíble que el Padre, teniendo todo el poder en el universo, haya permitido que su Hijo sufriera tan horriblemente por nosotros? Mismo el Señor Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro sacó su espada y le corta la cabeza a Malcos, el siervo, la oreja, no la cabeza, es lo que quería. Nomás que como estaba medio dormido, ¿se acuerdan? Porque estaban dormidos en el huerto, le tiró la cabeza, pero nomás le cortó la oreja. Gracias a Dios que estaba medio dormido, ¿verdad? Pero ¿saben qué? El Señor mismo que recogió la oreja y se la volvió a poner y lo sanó completamente. Pudo haber agarrado la cabeza y habérsela puesto de nuevo y sanado completamente. Para Dios no hay ningún problema, es grande para Dios, porque todo lo puede, ¿verdad? Pero imagínense que Dios con todo su poder, el Señor Jesús dijo: Pedro, guarda tu espada. ¿No sabes que puedo yo ahorita mismo llamar 12 legiones de ángeles? Como diciendo, no creas que me están agarrando porque no puedo defenderme. Me estoy entregando. Y me estoy entregando por amor a ustedes. Me estoy entregando por amor a ti, Pedro, que me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante 2 veces esta noche. Antes que el gallo cante, tú me vas a negar, que ni me conoces. Pero Pedro, te voy a perdonar y te voy a volver a restablecer y te voy a decir: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que me caes bien. Alimenta mis ovejas. Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te aprecio mucho. Pero ¿qué le preguntaba el Señor Jesús? ¿Me amas? Y él decía: sí, te estimo mucho. En el griego es lo que quiere decir. Porque en el español es decir: tú, Señor, tú sabes que te amo. No es la traducción correcta. La traducción correcta es: sí, me caes muy bien, sí, te estimo mucho. La persona dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, pero no muy bien, ¿verdad? Apacienta mis ovejas. Ese mismo Pedro iba a ser restaurado, ese mismo Señor Jesús iba a pagar por todos sus pecados, perdonarle todas sus rebeliones, toda su flaqueza, toda su debilidad, por amor.
¿Y cómo se sintió Pedro cuando traicionó al Señor Jesús? Que dice, iban sacando al Señor Jesús y el Señor Jesús volteó a mirarlo y sus ojos se cruzaron y Pedro salió y lloró amargamente. No fue porque vio en el Señor Jesús que lo viera como que lo hubiera visto como diciendo, ¿cómo me has traído? Yo sabía que lo ibas a hacer. ¿Qué creen que vio en los ojos de Jesús? Compasión, amor y amor. Y eso le partió el corazón a Pedro. Y eso es lo que nos trae al arrepentimiento. Cuando vemos la gracia, el amor de Dios, lo que el Padre estuvo dispuesto a su hijo, permitir que su hijo sufriera, y al mismo tiempo el Señor Jesús pudiendo haberse, no solamente digo escapado, sino llamar a un ángel y destruir a todos los soldados romanos y judíos y todos los que estaban ahí para arrestarlo. Sin embargo, voluntariamente lo hizo por amor a nosotros. Por eso dice que es lo que nos trae el arrepentimiento, su paciencia, su longanimidad, es lo que nos guía al arrepentimiento. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué quiere decir que atesora? Está atesorando. Quiere decir que esta persona que está rechazando el perdón de Dios se aferra a su propio pecado y acumula ira para ese día. Hagan de cuenta que está depositando en el banco, ¿verdad? Cada que agarra su cheque pone el 25% en su cuenta de ahorros, ¿verdad? Pero el problema es que aquí está ahorrando juicio por todos sus pecados, por su rebeldía y por su corazón tan duro. Y dice, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber juicio. Va a haber un juicio. Saben que todo pecador que no recibe a Cristo como Salvador tiene que dar cuenta por todos los pecados en toda su vida. Imagínense una persona que vive 80, 90 años. ¿Cuántos pecados creen que cometen en 80 años? O en 90 años, o en 100 años, o en 20 años. Lo suficiente para mandarlo al infierno, ¿verdad? Lo suficiente para mandarlo al infierno. Es más, un solo pecado nos manda al infierno, ¿verdad? Imagínense cuando tienen que dar cuenta por todos esos pecados. La ira de Dios va a ser descargada sobre esa persona, no solamente por sus pecados, pero por algo peor todavía, por si oyó el Evangelio, por haber rechazado el Evangelio, por haber rechazado a su Hijo que murió en la cruz. Pero decimos, bueno, pero ¿qué tal los que murieron antes de que Cristo viniera? ¿Qué tal los pigmeos que están allá en la selva o en el desierto allá en Australia? Los pigmeos son más chaparritos que yo, mucho más chaparritos que yo. Y es lo que la gente dice, bueno, ¿y qué tal los que están en la selva y nunca han oído el Evangelio? ¿Qué tal los que están en el desierto y nunca han oído el Evangelio? ¿Por qué Dios los va a mandar al infierno? ¿No han oído eso? Sí. ¿Sí? Bueno, déjenme darles la respuesta. Ya se los di la semana pasada. ¿Cuántos estuvieron aquí? Amén. Porque los que no estuvieron se los doy por primera vez. La Biblia nos dice que hay dos testigos que tenemos, ¿verdad? La creación. Cuando miramos afuera, yo aquí inmediatamente veo un árbol que está allá afuera. ¿Cómo nacen los árboles? ¿Como las piedras? No. Necesitan una semilla. ¿Quién creó la semilla? Bueno, alguien con una inteligencia increíble, porque ¿cómo es posible que una semilla cree un árbol? Los científicos no pueden hacer eso. Los mejores científicos que hay en el mundo no pueden crear una semilla, que de esa semilla crezca un árbol. Pero si miro más allá veo otro tipo de árboles, muchas diferentes plantas. Y si veo un conejo, digo, ay, ese conejo, ¿quién lo haría? ¿Solito salió de la arena? No, alguien lo creó. Y si vamos a la selva, y hay miles de diferentes árboles, de pájaros, de insectos, de víboras, de cocodrilos, de todo. No tengan miedo, no están aquí. Imaginen, y vemos toda la maravillosa creación y decimos, mira qué casualidad, todo salió de pura casualidad.
No, sabemos que alguien lo diseñó, ¿verdad? Y si miramos en un telescopio y vemos el universo, bueno, parte pequeñísima del universo, pero vemos miles y miles y millones de estrellas, vemos galaxias que están girando perfectamente y no chocan y viajan a través del universo perfectamente y vuelven, y podemos calcular el tiempo que van a durar en girar en sí mismas como la Tierra, en girar en su órbita, en su galaxia, como nosotros pertenecemos a la galaxia del Milky Way o de la Vía Láctea, ¿verdad? Y la Tierra gira alrededor en sí misma, y luego gira alrededor del Sol, y todo el sistema solar viaja a través de la galaxia, ¿verdad? Y la galaxia viaja a través del universo. ¿Todo de casualidad? No. Un reloj, si alguien tiene un reloj y dice, marca el tiempo preciso. Todos los días yo sé a qué horas son las 2, a la hora del lunch, y a qué horas son las horas de salir del trabajo, ¿verdad? ¿Solito se hizo? No. Sabemos que hay un diseñador, ¿verdad? Ese es el primer testigo que tenemos, la creación de Dios. Y luego la segunda es la conciencia que todos tenemos, porque si yo veo al hermano aquí, yo le veo ahí un reloj y se me está antojando, se ve muy bien, creo que me quedaría casi tan bien en mi mano como en la de él, y cuando se descuide que vaya y se lave las manos, se lo deja por ahí, ¿saben qué? Y llega buscando su reloj y dice, hermano, ¿no vio mi reloj? ¿Cuál reloj? Pues uno así plateado, así con una carátula así oscurita, bonita, bien, me costó mucho dinero. No, pues yo no. Y ahora, ¿cómo me lo voy a poder poner si me lo ve? Pues uso manga larga, ¿verdad? Uso manga larga y así no me lo ve. ¿Qué estoy haciendo yo? Inmediatamente yo sé que al ponérmelo y ponerme una camisa de manga larga que no me lo vean, es porque sé que estoy escondiendo algo que me robé. Y sé que está mal, porque si no delante de él lo vestiría, me lo pondría y dice, mira Walter, qué bonito reloj, ¿no te gusta? Mi reloj, digo, ¿cuánto reloj? Sí, es tu reloj, pero ¿qué importa? Yo, a mí me gustó, dije, pues ya no le va a molestar que lo robe, ¿verdad? Si está mal, me voy a esconder, y en mi corazón sé que dice mal. Es el segundo testimonio que tenemos. Ahí todo el mundo queda culpable, ¿verdad? Conciencia y creación. Ahora los que tienen la palabra de Dios, como los judíos, van a ser juzgados más severamente porque tenían más luz que los gentiles que no tenían el Evangelio. Es de lo que habla aquí. Están atesorando o acumulando juicio de Dios. Versículo 6. El cual pagará cada uno conforme a sus obras. Esto está muy fuerte, ¿verdad? Dios va a pagar a cada uno según sus obras. Bueno, vamos a ver qué tipo de obras. ¿Obras buenas o obras malas? ¿Cuántos tienen hambre? Ya lo estoy viendo que dicen, ¿a qué horas termina? Obras. Dios nos va a pagar de acuerdo a nuestras obras. Si son buenas, ¿qué vamos a recibir? Bueno, ¿verdad? Si son malas, pues vamos a recibir juicio, ¿verdad? Eso es lo que está hablando. Versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Se dan cuenta de lo que vamos a recibir? Primero, vida eterna. ¿Cuántos quieren vida eterna? Todos queremos vida eterna. Perseverando en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Buscamos la honra de Dios, pero miren a los que no lo hacen. Pero ira y enojo a los que son contenciosos o peleoneros y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Son malos y les gusta ser malos. No se arrepienten de sus pecados. Versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Miren, al judío primeramente, no que se iban a escapar. No, ellos son los primeros. ¿Qué dice la Biblia? El juicio empieza en la casa de Dios, ¿verdad? El juicio aquí va a empezar con los judíos. Al judío primeramente y también al griego. Así es que ya no nos escapamos, ¿verdad? Dicen, pero yo no soy griego, yo no soy guatemalteco, chileno, soy argentino, soy mexicano. No, eso quiere decir gentiles, ¿verdad?
Griego representa a todos los gentiles. Y como ya vi que aquí no hay ningún judío, bueno, ya vimos que los judíos son primero. Y los gentiles somos segundos, ¿verdad? Todo mundo va a ser juzgado. Versículo 10. Pero miren de nuevo. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. ¿Se dan cuenta que si son buenos, los judíos van a ser los primeros en recibir su recompensa? Pero si son malos, son los primeros en recibir juicio. Pero también nosotros vamos a recibirlo. Versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Se dan cuenta que Dios no hace acepción de personas? Les voy a leer rápidamente unos versículos porque como ya se me está haciendo tarde, voy a ir rápidamente a Filipenses 2, 5, 8. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Miren lo que hizo el Señor Jesús. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se hizo como un esclavo. El Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, no solamente se hizo hombre, vino en forma de siervo. ¿Qué es lo que hace un siervo? La palabra lo dice, ¿verdad? Un siervo sirve. Y el siervo que no sirve para nada, ¿verdad? El siervo sirve. A eso vino Jesús. ¿Qué hizo con los apóstoles en la noche en que fue entregado? Se quitó su túnica, se ciñó con una toalla y se puso a lavar los pies de los discípulos, ¿verdad? El trabajo más humilde del siervo era lavar los pies de los invitados de Jesús. Amén. Eso hizo el Señor Jesús. Versículo 8. Y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta ahí se humilló. Pero miren lo que Dios hizo: al que se humilla será ensalzado, y al que se ensalza será humillado. El Señor Jesús se humilló. Miren lo que el Padre hizo en el versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él se humilló, Dios lo exaltó a lo sumo, no podía exaltarlo más, le dio la exaltación más alta que podía. ¿Qué sucede cuando nosotros nos humillamos? Dios nos va a levantar también, ¿verdad? Pero ¿qué tal si caminamos como pavos reales, verdad? ¿Verdad? O como los guajolotes que se inflan y con las alas. ¿No han visto lo que hacen los guajolotes? No, van caminando y luego abren las alas y van como, se sienten como la mamá de los pollitos, ¿verdad? O los pavos reales, todos elegantes, guapos. Miren esas gallinas mugrosas. Mírenme a mí, ¿verdad? Mírenme a mí. El que se humilla será ensalzado. ¿Cómo terminan los guajolotes? No, ya pasó, ¿verdad? Así terminan los que se ensalzan a sí mismos, ¿verdad? Pero nosotros nos humillamos, Dios nos va a honrar. Dios nos va a honrar. Así es que ese es nuestro ejemplo. Y me faltó mucho que compartir con ustedes, pero si vienen en la tarde, les doy la segunda parte. Pero antes de terminar, o si no vienen, quiero compartirles una historia de agradecimiento. ¿Ok? Una historia de agradecimiento, y esta historia, según la historia, es real, porque tiene lugar donde sucedió. Dice: en el Distrito de Colombia, la policía pone a la venta o en subasta. ¿Saben lo que es una subasta, verdad? Ok. Ponen en subasta más de 100 bicicletas, lo hicieron en un viernes. Subastaron más de 100 bicicletas en un viernes. $1. Un niño de 11 años traía solamente $1 y quería una bicicleta. Y a todas apostaba $1. Decía $1, dijo el muchachito de 11 años cuando presentaron la primera bicicleta. Sin embargo, la subasta subió mucho más.
$1, repetía de nuevo, con la esperanza de agarrar una bicicleta. El que estaba, ¿cómo se llama el auctioneer? El subastador, gracias. El subastador estaba subastándolas, lo había hecho él ya por 43 años. Y notó que las esperanzas del muchachito se iban deshaciendo cada vez más. Y él había visto que él tenía puestos sus ojos en unas bicicletas de esas como racer type, de esas bicicletas donde pueden andar por la tierra, las piedras y todo, ¿verdad? Dice, entonces solamente quedaba una bicicleta y el subastador, la subasta llegó hasta los $8. Bueno, recuerden, el niño tiene $1, ¿verdad? Dice el subastador, vendida al muchacho por $9. Sacó el $8 de su bolsillo y le dijo al muchacho, dame tu $1. Y el muchachito sacó sus pennies, sus 10, sus 5 y sus pesetas y completó el $1. Le dio su bicicleta. El niño agarró su bicicleta y se empezó a ir y de pronto paró, se dio la vuelta y lo abrazó llorando, dándole las gracias por su generosidad. ¿Saben qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? Dios, lo que nosotros nunca pudimos haber comprado, nos lo dio. La salvación. Ahora, ¿cómo debemos de ser agradecidos? Cuando cantamos esa canción de gracias, estaba pensando en esta historia y realmente me fue difícil contener las lágrimas de ver lo bueno que Dios ha sido con nosotros y cómo debemos de ser agradecidos nosotros con Él. Es para regresarnos y abrazarnos de su cuello y darle las gracias llorando por la salvación, que nos perdonó todos nuestros pecados. Y por eso un día vamos a estar en el cielo con Él, gozando, ¿qué dijo? ¿Qué vimos aquí? Vida eterna. Vida eterna nos va a dar el Señor, ¿verdad? Vida eterna. Versículo 7, vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad. Así vivamos, hermanos, una vida entregada completamente al Señor. Y seamos agradecidos de todo lo que nos ha dado, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Y saben qué, hermanas? Las mejores noticias, un día lo vamos a ver cara a cara y se lo vamos a poder decir en persona. Ahorita se lo decimos en oración, un día se lo vamos a poder decir en persona, como vimos, que toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es Dios para honra de Dios Padre. Un día lo vamos a poder hacer. Mientras tenemos vida y aliento, démosle las gracias todos los días. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre bendito. Démosle una Padre Señor bendito, te adoramos y te glorificamos, te exaltamos y te bendecimos. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Te entregamos nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros planes, todo lo ponemos a tus pies. Y te decimos, Señor, tú arréglalo como tú quieras. Somos tus esclavos, te amamos con todo el corazón. Y te damos las gracias por siempre y para siempre. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Y tenemos